Empiezan las reacciones por la intervención del gobierno, la EPS Sanitas. Mucha atención, que la que les vamos a mostrar a continuación es la de otro exministro del gobierno Petro, de José Antonio Campo, quien fuera su ministro de Hacienda. Y acaba de decir lo siguiente en su cuenta en X. Mauricio Paula dice: la respuesta al fracaso de la reforma a la salud que el gobierno fue incapaz de concertar no es apoderarse del sistema, primero de la nueva EPS y ahora de Sanitas. El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema que sufriremos todos los colombianos. Mire, aquí hay dos palabras que me llaman mucho la atención. Lo dice José Antonio Campo y lo dijo también Alejandro Gaviria. Crisis total del sistema. Crisis total del sistema. Sí. Es lo que están diciendo dos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y oigo en sus reacciones. Esta frase: el gobierno es incapaz de manejar el sistema. Lo que sí, dice pero fíjese la palabra que está diciendo José Antonio Campo. Por tomarse las EPS, crisis total del sistema. La misma palabra la utilizó Alejandro Gaviria. Crisis inminente del sistema. Esta noticia que estamos registrando hoy de esta intervención de la EPS es sumamente delicada. Mañana seguramente van a hundir la reforma a la salud y la cosa se está agrietando peor. Claro, porque es que el exministro José Antonio Campo, también en su breve pero muy contundente mensaje, dice: el gobierno es incapaz de administrar estas instituciones. Es decir, que lo que minutos antes veíamos de parte del superintendente de salud, cuando decía: esto lo va a manejar un interventor profesional que sabe cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, y que ha mostrado hacer las cosas bien, a eso es a lo que le arroja un manto de duda el exministro José Antonio Campo cuando dice: el gobierno es incapaz de manejar una entidad de este estilo. Acuérdense ustedes, el gobierno se le está jugando a fondo y se le está jugando de manera, algunos dirían que excesivamente riesgosa. ¿Por qué? Porque si termina habiendo problemas para 5,5 millones de colombianos, si termina habiendo problemas en la Federación Nacional de Cafeteros para 2 millones de colombianos, si termina habiendo problemas de diversa índole, económicos, de salud, etcétera, etcétera, en todos estos intentos del gobierno de transformar la institucionalidad económica y social del país, todos esos colombianos se vuelcan en contra del gobierno. Y acuérdense que falta mucho rato para que se acabe el gobierno. Habrá que ver qué piensan esos 5,5 millones colombianos a medida que se vaya implementando esta intervención de parte del superintendente. Es que en las últimas 24 horas, Mauricio, tenemos a un ministro de Minas que niega la crisis energética. Así es. Porque la negó. Dijo: eso no está pasando, lo que dice XM no es cierto. Tenemos la pelea del presidente con la Federación de Cafeteros en cabeza de la ministra de Agricultura. Tenemos la intervención de las EPS, es decir, y tenemos al ministro de Defensa diciendo que el Estado Mayor Central de las FARC se aprovechó del cese al fuego para crecer y dispararse. Es decir, son temas muy delicados en menos de 24 horas. Claro, y sobre el tema salud, la pregunta es que sigue, que Mauricio lo mencionaba ahora un poco cuando hablábamos de la situación de lo que acaba de pasar con Sanitas, y es: ¿qué va a hacer entonces el gobierno si le archivan ese proyecto mañana? ¿Va a insistir en implementar la reforma a la salud por decreto, pues como lo ha dicho en muchas ocasiones y como ya ha dado sus puntadas de implementar ciertas cosas que establece la reforma, pero que las empiezan a hacer, sí, por decreto, de facto? Sí, el gran problema que tiene ese dilema de si se implementa por decreto, se implementa a través del Congreso, es que en la medida en que el gobierno sea incapaz de manejar las EPS, le estalla una bomba encima, con estragos inmensos para los colombianos. Le estalla una bomba política con estragos sociales y de salud para los colombianos. 6 millones de personas, Mauricio. 6 millones. 6 millones. ¿Qué estará pensando alguien que está en Sanitas? Y agreguemos los de la nueva EPS, porque es que ya estamos hablando de nueva EPS por una parte y la EPS Sanitas por otra parte. Que es la segunda son las dos. Sí, señor.